Y en serio, gracias a Dios que nos ha enseñado a alabarlo. Ahora, uno no aprende a alabar al Señor recibiendo un seminario con 3 clases y 4 puntos y 5 incisos y 2 ejemplos. No, uno aprende a alabar a Dios cuando uno tiene una experiencia con Dios. Y mientras más profunda es nuestra experiencia con Dios, lo alabamos con mayor intensidad, con mayor gratitud. ¿Por qué? Porque tenemos mayor entendimiento y conocimiento. Amén. No conocimiento teórico. No. Sabemos por experiencia. El Señor nos lleva, nos conduce y nos ayuda a conocerlo por experiencia. Amén. Lo que están viendo es el resultado, el efecto de crecer en Cristo. ¿Cuántos sabemos que tenemos que crecer en Cristo una vez llega Cristo al corazón del penitente? Amén, sí lo sabemos. En todos lados se habla de eso, ¿o no? Por lo menos en algunos lados que yo conozco, gracias a Dios, se habla de eso. Pero lo que no encuentra uno es la explicación de cómo se hace. Y otra cosa que uno encuentra aún menos es el ejemplo del resultado de crecer. Amén. Entonces es chistoso porque viene gente, a lo mejor son creyentes de años, vienen y nos visitan y yo pienso, bueno, ¿y usted no ama al Señor con todo su corazón? Amén. El Señor nos mandó a amarlo con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y en uno de los salmos dice: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Entonces, mientras mayor es nuestro conocimiento de su nombre, ¿qué es nombre? Naturaleza, carácter, poder, autoridad. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Ahora, ¿qué tamaño tiene Dios? ¿Qué tamaño tiene su nombre? ¿Cuánta gloria hay en su esencia, en su carácter? ¿Cuán grande es Dios? Dios es quien es, pero muchas veces en nuestra mente, en nuestro entendimiento, no hemos ni empezado a entender cuán grande es Dios. Entonces eso se va a reflejar en el nivel de alabanza que le demos al Señor. ¿O no? ¿Les hace sentido? Pero mientras más y más nos es revelado el Señor, mientras más y más lo vamos conociendo, miren, menos y menos podemos aguantar no gritar y no palmear y no cantar con todas nuestras fuerzas y saltar y danzar y correr. Que la Biblia dice que hagamos todo eso. ¿Qué cree? Si no lo hubiéramos leído en nuestra Biblia, no lo estaríamos haciendo otras cosas. Amén. Entonces, este es el efecto, el resultado de crecer en el conocimiento de Dios, de tener una experiencia con Dios. No es nada más que en aquel lugar la forma de alabar a Dios es esta y en este lugar la forma de alabar es esta otra. No, pues cuando de veras conocemos a Dios perdemos la forma. Porque Dios no tiene forma. O sea, ¿qué forma le va a dar a Dios? Para amoldar su alabanza a esa forma. Y para decir, no, eso ya se salió del molde o de la forma. Espero estarme explicando. Espero estarlos emocionando, estarlos entusiasmando. ¿Sí? Esta es una expresión muy guatemalteca, en otros países significa otra cosa, pero yo soy un bicho raro. El día de ayer estábamos compartiendo con alguien y le digo, el día que el Señor me salvó, fue primera vez en mi vida que yo ponía un pie, ni siquiera en una iglesia cristiana. A mí me enseñaron que eso era pecado. Pero miren qué lista la gente. En vez de invitarla a uno a una iglesia, lo invitaban a un hotel, a una cena. Entonces fuimos a la cena. Y la cena estuvo exquisita, pero lo más espectacular fue el testimonio de la persona que contó su experiencia de salvación. Amén. Al final hicieron el llamado y yo recibí al Señor esa noche en mi corazón. Y recuerdo que en el momento en el que pasé a que oraran por mí, había yo no sé qué cuánta gente encima de mí hablando en otras lenguas. ¿Y saben qué pensé? Estoy en el lugar correcto.
Si me están diciendo que Dios está aquí, lo sobrenatural tiene que ser, por definición, un hecho. ¿O no? ¿O entonces de quién me están hablando? ¿De otro ser humano, mortal, finito, imperfecto, igual que yo? No, me están hablando del Creador, el eterno Dios, divino, infinito Dios. Entonces, ¿por qué en nuestra vida lo reducimos a este tamañito? Es que no hizo lo que yo quería. Es que no salió como yo pensaba. Bueno, me imagino que su mente es más grande que la de Dios, ¿verdad? Me explico. ¿Verdad que es cierto? Entonces no se trata de reducir a Dios al tamaño que nosotros tenemos. Se trata de dejar que Dios nos expanda a nosotros y nos lleve a su presencia, a su mundo. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle por la grandeza de sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Amén. Y dice, alabadle, como dice, en su firmamento. Amén. ¿Lo ven? Entonces, no busquemos reducir a Dios a una mínima expresión, porque eso es todo lo que podemos entender nosotros. No, Señor. Estamos hablando de Dios. Entonces, nuevamente, ¿qué clase de alabanza debemos darle a Dios? ¿Qué clase de alabanza merece el Señor? ¿Qué clase de vida cristiana merece el Señor que caminemos? Amén. Y hoy, Dios mediante, les voy a dar aún más razones para alabar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y cuando nuestro corazón está lleno de gratitud, estamos llenos de alabanza, llenos de expresiones de alabanza. ¿Sí? Yo nunca he visto a alguien estar locamente agradecido y no expresarlo. O sea, estoy agradecidísimo contigo. ¿No? Ok. ¿Verdad que no funciona así? Yo nunca he visto a alguien amar a alguien más y no expresárselo. Te amo con todo mi corazón. Lo mismo es con el Señor. ¿De dónde sacamos el ser expresivos? ¿De dónde creen? Pues que yo me acuerde, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces no es invento nuestro el ser expresivos. ¿Creen que Dios es expresivo? Yo recuerdo cuando descendió sobre el monte de Sinaí un día, en medio de su pueblo, Israel, allá en el desierto. ¿Fue Dios expresivo cuando empezaron los relámpagos y los truenos? Y empezó el monte entero a humear y a encenderse en fuego, y sonó la bocina largamente y todo el monte se estremeció y todo el pueblo se estremeció. Recuerdo haber leído una escena en el trono de Dios allá arriba, y la Biblia dice que de allí salen truenos, relámpagos y voces, y el estruendo que sale de allí es como sonido de muchas aguas. ¿Es Dios expresivo o no? Él nos diseñó de esa manera. Por eso, si usted no va a ser expresivo en la iglesia, le prometo que sí lo va a hacer cuando vaya a un partido de fútbol. Ahora, porque ahí le sale natural y aquí no. A lo mejor porque usted sabe más de los equipos de fútbol y de los goles y de todo eso que de la palabra de Dios. Donde esté nuestro corazón. No, ¿cómo es la cosa? Ah, sí, gracias. Sabía que estaba al revésado. Donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y no faltan las historias de pastores que no hayando qué hacer con su gente, terminaban llevándolos a partidos de fútbol o de béisbol, ¿verdad? Y todo el mundo, ¡ya! Y les decía, bueno, si pueden actuar así, quiere decir que sí pueden actuar así. Amén. Entonces aprendan a alabar a Dios con todas sus fuerzas. Es una de las cosas más liberadoras que existen para el creyente lleno del Espíritu Santo.
Gracias, Jesús. Una de las grandes razones por las cuales el enemigo con toda sutileza empieza a decir: ay, no actúes así, todo el mundo te está viendo. Le tengo noticias. Nadie lo está viendo. Amén. ¿Cierto o no? Sí, el diablo sabe qué clase de victorias personales obtenemos cuando levantamos con todas nuestras fuerzas el nombre del Señor. Él lo sabe. Y déjenme decirlo, estas cosas eran mucho más frecuentes hace algunos años, antes de que se siguiera entibiando la iglesia cristiana. Pero el que deje de ser frecuente este tipo de actividad no le resta veracidad y poder a este tipo de actividad. Donde sí está la resta es en el poder que la iglesia cristiana deja de tener, ¿verdad? Ese es un hecho. Solo hay que leer un poco de historia de la iglesia, historia de los avivamientos. Amén. Ok, entonces ya no le extrañe que aquí seamos ruidosos. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias a Dios. Amén. Y se desprenden muchas cosas de esto. Otro de los grandes beneficios de saber alabar a Dios con total libertad es que la palabra se nos abre. Amén, en términos generales y a nivel personal. Y empezamos a entender muchas cosas que antes no habíamos entendido. Amén. Entonces, el nivel de alabanza va a la par del nivel de enseñanza. Ahora, ¿esa es una realidad en este lugar por gracia y misericordia de Dios o no? Como dicen por allí, para muestra, un botón. ¿Sí? Ese es todo el asunto. O sea, usted ténganos paciencia. Pero ya no puede ser como hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años. Yo tengo 44 años. No de edad, de convertido. Amén, amén. ¿Por qué? Porque la palabra sigue abriéndose, el Espíritu sigue obrando, nuestro conocimiento de Dios sigue incrementándose. Cristo en nosotros sigue creciendo. Nosotros seguimos siendo regenerados, transformados, convertidos y conformados a imagen suya. Entonces no puede ser igual que ayer, pues. Amén. Se llama hacer progreso. Gracias a Dios. Y así como buscamos hacerlo en lo natural, por supuesto que debemos procurar hacerlo en lo espiritual. Allí más que en cualquier otro plano, ¿verdad? Esa tiene que ser nuestra prioridad. Qué emocionante, ¿verdad? Bueno, y pasan muchas otras cosas, pero vámonos a la escritura. Vámonos, déjenme ver a dónde nos vamos a ir. Vámonos a Corintios. Pero ¿saben qué? Solo lleguemos allí y les voy a contar otra cosa. Primera de Corintios, déjenme ver qué quiero. Probablemente quiero el capítulo 3. No quiero Primera de Corintios 3. A ver. Bueno, en un momento le digo exactamente qué quiero. No, creo que sí es el 3. No, ya sé por qué tengo Primera de Corintios 3 aquí. Adivine qué. No es eso lo que quiero. Quiero Primera de Corintios 6. Hoy sí. No, tampoco. Regresemos al 3. Les voy a dar estas citas de todos modos y ya vamos a llegar a donde quiero. Amén. Estamos hablando de temas muy, muy grandes y parte pues no es batalla, no es eso. La carga de la palabra es cómo transmitirlo. Porque, trate usted de transmitir esta clase de cosas. Estamos hablando de cosas eternas, infinitas, espirituales. Estamos tratando de transmitir experiencias, no teorías. Amén. Y tratando de procurar que todo el mundo pueda tener estas experiencias de manera personal. El camino está pavimentado con experiencias espirituales
que podemos y debemos hacer nuestras. Qué emocionante es esto, ¿verdad? Amén. Pero déjenme contarles algo antes y entonces leemos estas citas. Sí, vamos a empezar en 1 Corintios 3. Ok, pero se recordarán de hace un par de lecciones cómo era el involucramiento del Espíritu Santo en la dispensación del Antiguo Testamento con la gente. ¿Se recuerdan? ¿Sí? En esa dispensación el Señor aún no había provisto de la sangre redentora de Jesucristo para poder no solo cubrir la falta de los hombres, sino quitar la culpa del pecado y entrar al corazón y empezar a limpiar al hombre por dentro de la presencia y el poder del pecado que está allá adentro. Amén. La dispensación del Antiguo Testamento dependía de sangre de animales, lo que hacía imperfecta la dispensación del Antiguo Testamento. Por eso el antiguo pacto tuvo que ser hecho a un lado y Dios tuvo que establecer un nuevo pacto, dice el libro de Hebreos, establecido sobre mejores promesas. Amén. Ok, pero de cualquier manera, el Espíritu Santo venía sobre individuos en la antigüedad cuando Dios necesitaba llevar a cabo algo de acuerdo a su plan y a su propósito y necesitaba valerse de alguien. Entonces tenemos nosotros al Espíritu Santo viniendo, por ejemplo, sobre los jueces. Cuando se levantaba algún enemigo en contra de Israel, Dios ungía a alguien, su Espíritu Santo estaba sobre esa persona y Dios les daba el poder y la fuerza y la autoridad para comandar al ejército de Israel e ir y batallar en contra de los enemigos y vencerlos. Eso pasaba con los reyes también en la antigüedad. Y pasó con otros individuos también para otros efectos y propósitos. Por ejemplo, el Espíritu Santo vino sobre aquellos que le dieron forma a los muebles del tabernáculo, que eran Betzalel y Aholiab. ¿Sí? Porque ellos necesitaban esa sabiduría para poder interpretar los diseños y darles la forma apropiada, porque todo en ese santuario iba a ser una sombra, tipo o figura de la persona del Señor Jesucristo y del santuario celestial, el más alto y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Amén. Así es que allí tienen, pues el Espíritu Santo venía, hacía su obra, se retiraba. Vino sobre Saúl. Y efectivamente Saúl obtuvo varias victorias en contra de los filisteos, pero Saúl, se recuerdan, no fue obediente al Señor y es a él a quien el Señor le dijo, obedecer es mejor que los sacrificios, ¿verdad? No, él siempre tenía mejores ideas. Entonces Dios quitó su espíritu de Saúl. Eso era posible en esa dispensación. Y entonces Samuel el profeta ungió a David. Y el Espíritu Santo vino sobre David desde que Samuel lo ungió cuando todavía era chico y le faltaban años para sentarse en el trono. Amén. Pero el Espíritu de Dios estaba con él. Si tocaba, se iban los espíritus inmundos. Si iba a la guerra, Dios le daba la victoria. Amén. Cuando él cometió adulterio con Betsabé y homicidio con Urías, el esposo de Betsabé, en el Salmo 51 viene David y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía cómo funcionaban las cosas en esa dispensación. Amén, amén. Ok, muy bien. Así es que hicimos la analogía con Noé y la paloma y lo que pasaba con esa paloma esas 3 veces, ¿verdad? Pero luego, un día, aparece alguien con una hechura más alta, perfecta, amén, similar en un lado de la balanza, hecho semejante a los hombres, pero diametralmente diferente en el otro lado de la balanza, porque sin pecado, puro, perfecto, amén. Y porque él era limpio, un día, cuando llegó el momento de su manifestación a Israel, Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento a la gente, para preparar el camino, el terreno, para que ellos reconocieran a Jesús cuando Él se manifestara. Y de repente estaban haciendo fila toda una serie de personas, ¿verdad? Por regla general los pecadores, y ya saben ustedes. Y de repente Jesús en la fila. Y entonces yo siempre me pregunto qué habrán pensado los fariseos cuando lo vieron a él y al resto de la gente, ¿verdad? Ah, sí, qué bueno que aquel se va a bautizar porque yo le conozco. Y de repente Jesús en esa misma fila, ¿verdad?
Y cuando Juan lo ve, le dice, no, yo necesito que tú me bautices. Y viene Jesús y dice, deja ahora. Es necesario que cumplamos toda justicia. Y ya aprendimos qué significa eso. Amén. Entonces Juan bautizó a Jesús y de repente se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre el Señor Jesucristo. Y el Señor le había dicho a Juan el Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece en él. Este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y por primera vez el Espíritu Santo llegó para quedarse. Porque única y exclusivamente en la persona de Jesús encontró el Espíritu Santo un santuario limpio, en donde Él pudo residir permanentemente, hacer su morada. Amén. Qué emocionante. Así es que en Jesús el Espíritu Santo permaneció, porque Él era limpio, puro. Allí no hay pecado, no hay nada de eso. Amén. Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que tomó forma de hombre. Así es que nunca perdamos esa perspectiva. En un lado de la balanza totalmente semejante a los hombres, pero en el otro lado de la balanza, pues solo en un aspecto, porque con debilidades, ni una. Malas inclinaciones, ni una. Entonces, de hecho, hay gente que dice, miren, me cuesta trabajo. Una vez oí a alguien que lo dijo de otra manera, pero dijo, me cuesta trabajo llamarle a Jesús humano cuando yo pienso en humanidad y me veo a mí y veo todas mis flaquezas y debilidades y torpezas. Y sin embargo, Él se hizo semejante a los hombres, ¿verdad? Así es que Él era hombre. Nada más que perfecto. Pero un día murió y al tercer día resucitó. Amén. Y el Espíritu Santo que estaba en Él, pues sigue con Él. Y entonces ahora el Señor está ahí arriba y el Espíritu Santo está ahí arriba. Y Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, mi Padre que está en los cielos les va a enviar el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces ahora... round número 3, la dispensación de la gracia, la dispensación del Nuevo Testamento. Amén. Entonces ahora ya Dios hizo provisión a través de la sangre de su propio Hijo para que nosotros los hombres podamos por fe venir al Señor y decirle, Señor Jesús, sálvame, perdóname y límpiame de pecado. Entonces la sangre del Señor Jesucristo, tanto más alta, poderosa y superior que la sangre de animales del Antiguo Testamento. Estamos hablando de su propia vida y estamos hablando de algo puro, santo, limpio. Amén. Lo único que puede cubrir la culpa de los hombres. Entonces, la sangre del Señor Jesucristo hoy viene y nuestra salvación inicial es la salvación de la paga o de la culpa del pecado, que es la muerte y el infierno. Por eso le tengo noticias por si usted no se ha dado cuenta, pero si usted ya es salvo, usted todavía no es perfecto. ¿Verdad que no toma mucho tiempo uno en descubrir que todavía no es perfecto? Ahora, esto no es porque la sangre no es perfecta, es que hay un proceso. Entonces el Señor viene y cubre nuestra falta, nuestra culpa. La palabra expiar significa cubrir. Y luego cuando nuestra culpa o nuestra deuda queda cubierta, adivinen qué, ya no le debemos a Dios lo que le debíamos antes. Entonces quedamos reconciliados con Dios. Amén. Y Dios y nosotros ahora podemos tener comunión a nivel personal. A nivel personal. Amén. Ok. Pero todavía no somos perfectos. ¿Sí? Por eso dice por allí, por ejemplo, 7 veces cae el justo. Amén. ¿Sí? Pero dice, vuelve a levantarse. ¿Sí? Dice por otro lado, cuando el justo cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Entonces uno dice, pero se supone que ya es justo, sí, pero todavía se tropieza y cae porque no es perfecto aún. La perfección es un proceso que empieza el día de nuestra salvación. La salvación de la paga del pecado no es un proceso, es instantánea. Amén. Cataclísmica.
Pero lo demás es un proceso. Ahora piensen ustedes. Y a veces Dios nos lleva ya siendo salvos por caminos en donde Dios nos ayuda a vernos a nosotros mismos y ver, ok, ahora qué más debemos rendirle al Señor. Ahora detrás de qué más anda el Señor en nosotros. Ahora en qué otro aspecto el Señor está buscando perfeccionarnos. Sí, todos pasamos por ese proceso. Amén. Cuando amamos al Señor y somos sinceros. Pero déjenme contarles algo. Ok, es un hecho que seguimos siendo imperfectos. Por decirlo bonito. Ok. Pero un día descubrimos que adicional a la experiencia de la salvación, hay otra experiencia que se llama ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y decimos, Señor, bautízame. El único requisito para recibir el bautismo con el Espíritu Santo es la sangre del Señor Jesucristo. Y el Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, dice. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. Ay, gracias. Si quieren lo detengo yo. Va, perfecto. Gracias. Primera de Corintios 6, 18. Dice, si quieren se los cuento. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Contra. Pues sí, también con, ¿verdad? Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora vámonos a 2 de Corintios capítulo 6. Esta es pura doctrina básica del Espíritu Santo. 2 de Corintios 6. Verso 14. Verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Gracias, Jesús. Ahora, esa es otra cosa de paso que ocurre cuando el Espíritu Santo llega a quedarse. ¿Notan cómo se llama? Espíritu Santo. Y si hay versículos en donde le llaman Espíritu de Santidad. O sea, empiezan a acontecer una serie de cambios en nuestra vida maravillosos. Sumados a los cambios que comienzan a acontecer el día que somos limpiados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Y de repente, poco a poco, miren, o sea, yo no tuve necesidad que nadie me dijera de qué cosas apartarme, qué cosas cambiar, qué cosas modificar en mi vida. Amén. El Espíritu Santo o el Espíritu de santificación llega a hacer su morada en nosotros y de repente ya no nos sentimos bien haciendo lo que hacíamos, actuando como actuábamos, yendo a donde íbamos. Y miren, vistiéndonos como nos vestíamos. O sea, es una realidad, pues. Todo lo que manifestamos por fuera es un resultado de nuestro estado interior. No hay para dónde.
Pero cuando el Espíritu hace su morada en nosotros, empiezan a cambiar un montón de cosas aquí adentro y terminan cambiando un montón de cosas aquí afuera. Amén. Sí, y da risa porque hemos tenido personas que se extrañan cuando nos ven y ven que pues no parecemos actores y actrices de Hollywood aquí, pues, ¿verdad? Pero, o sea, nadie nos tiene que decir nada. Es lo que el Espíritu de santificación hace cuando llega a la vida del creyente. Amén. Por eso dice, por lo tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y aquí están citando lo que Dios le dijo a la nación de Israel, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto y todo. Apartaos. Eso es algo que el Espíritu empieza a hacer. Empieza a separarnos de cosas que solo van a ser un estorbo para poder seguir progresando espiritualmente. Nos empieza a apartar de lugares, de gente, de actividades. Amén. Qué emocionante, ¿verdad? Ahora, todo eso es prueba y evidencia de que efectivamente alguien vino a hacer su morada en nosotros. Amén. Gracias a Dios. Tiene que haber una evidencia. Ahora, ¿quién es el que vino a hacer su morada en nosotros? Y eso hablamos la semana pasada. Porque igual muchas veces como creyentes tomamos estas cosas como, vaya, el bautismo con el Espíritu Santo. Y nos desubicamos, nos desenfocamos. Vámonos, aquí nos quedamos la semana pasada, a Isaías capítulo 1. A ver, muchas gracias. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con nuestro hermano Salvador aquí? Bueno, la Biblia dice que dejemos brillar nuestra luz delante de los hombres. Hay muchas maneras de hacerlo. Excelente. Ok, Isaías capítulo 11, verso 1. 11, sí, ¿qué les dije? No, 11, verso 1. ¿Por qué dicen 1 si es 11? Isaías 11, verso 1. Ok, ahora, ¿hay diferencia entre el Espíritu Santo que vino sobre Jesús? Vámonos más atrás. ¿Hay diferencia entre el Espíritu Santo que vino o venía sobre los santos del Antiguo Testamento? No. ¿Hay diferencia entre el Espíritu Santo que vino sobre Jesús para permanecer en él y el Espíritu Santo que viene sobre nosotros los creyentes? No. Entonces, ¿es cualquier cosa lo que viene sobre nosotros? ¿Es poca cosa lo que viene a hacer su morada en nosotros? O sea, ¿eso es poca cosa que seamos templo del Espíritu de Dios? Entendemos que lo que vino a hacer su morada en nosotros es eterno, divino, sobrenatural, infinito, perfecto. Lo que vino a hacer su morada en nosotros es amor perfecto, gracia perfecta. Amén. El Espíritu de Dios. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Ok, creo que ahora sí podemos usar esto. Todavía no. Gracias. Reposará sobre él. Bueno, y desde la semana pasada le puse a estas lecciones los 7 espíritus de Dios, pero no hay manera que hagamos ni el primero. Pero ¿por qué se mencionan 7 cosas acá? Y en el libro de Apocalipsis dice claramente que había 7 espíritus delante del trono. ¿Sí? Ok, no es porque haya 7 espíritus santos. Así como Dios es uno y sin embargo es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo ven? El Espíritu Santo, cuando habla de 7 espíritus, está hablando de estas 7 virtudes. Júntelas todas y va a tener entonces todo el recurso divino, sobrenatural que Dios le da al creyente. Amén.
O sea, el Espíritu Santo es muchas cosas y viene a hacer muchas cosas y viene a llenarnos de muchas virtudes sobrenaturales, divinas. Amén. Reposará sobre el Espíritu de Jehová. Y eso es lo primero. Es el Espíritu que viene de Dios, el Espíritu que viene de arriba, el mismo Espíritu que estaba en Jesús. Amén. Eso ya nos tiene que convertir en gente diferente. ¿Se imaginan ustedes que digamos que somos creyentes salvos, lavados con la sangre del Señor Jesucristo y llenos del Espíritu Santo, porque fuimos bautizados con el Espíritu Santo, y nos vean conducirnos igual que alguien que no ha sido lavado con la sangre del Cordero y que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Como que no hace sentido. Amén. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en estos días es que despertemos a la realidad de lo que somos. Amén. Eso nos va a ayudar a seguir adelante con todo lo demás que necesitamos hacer. Amén. Pero el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y luego se mencionan otras 6 cosas. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Esta es la obra séptuple completa que hace el Señor en nuestra vida. Estas son 7 aspectos, digamos, del poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Mucha gente se enfoca únicamente en los dones del Espíritu. Hay muchas personas que ni siquiera se enfocan en los dones. Solo les queda el recuerdo de algún tipo de experiencia sobrenatural que tuvieron hace quién sabe cuántos años, ¿verdad? Y allí se quedó el asunto. No, Señor, el Espíritu vino para quedarse. Y el Espíritu no solamente viene con dones de poder y ese tipo de cosas. Viene con sabiduría, inteligencia, consejo, poder, por supuesto, conocimiento y temor de Jehová o reverencia. ¿Quiere reverencia? Sea lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere ser sabio? Sea lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiere ser inteligente? Sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Y no es únicamente sabiduría, inteligencia y conocimiento para las cosas divinas. O sea, o las tenemos o no las tenemos y funcionan en todos los ámbitos. ¿Sí? Ok, quiere que le vaya bien en la escuela, en la universidad, en el trabajo, sea lleno del Espíritu Santo y vea al Señor darle sabiduría, inteligencia, conocimiento. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Pero ahora vámonos entonces a sí leímos 2 Corintios 6, ¿verdad? Ok, regresemos a 2 Corintios 6. Vamos a leer lo demás. 2 Corintios, capítulo 6. Bueno, leamos, ¿saben qué? Empecemos con el 4. Versículo 5. Segunda de Corintios 4, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí está en 2 Corintios 4, ¿verdad? Va, ok. Entonces, esto es exactamente lo mismo que ocurrió en Génesis capítulo 1, verso 3. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y eso ocurrió el día de nuestra salvación. El Espíritu de Dios creó convicción de pecado en nosotros, nos llevó al arrepentimiento y Dios dijo, sea la luz, cuando la semilla de Jesucristo quedó implantada en nuestro corazón y el Señor nos dio salvación y vida eterna. Pero igualmente, miren en Génesis, Dios separó la luz de las tinieblas. Con razón Dios empieza a apartarnos de cosas, a separarnos de cosas casi desde el día 1.
No tenemos que ir a un seminario en donde nos digan, mire, usted es cristiano, ya no haga esto, ya no haga esto, ya no haga esto, ya no haga esto. La pregunta más bien debiera ser, ¿usted es salvo? Sí. ¿Ya tiene el bautismo con el Espíritu Santo? Porque eso es lo que necesita. Amén. Ok. Entonces, después separó las aguas de las aguas. Y eso lo que representa en nuestra vida es que el Señor empieza a hacer una separación entre la sabiduría humana y nuestro razonamiento humano y nuestras propias ideas con la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Entonces allí vemos cómo el Espíritu de Dios viene sobre nosotros con sabiduría y entendimiento y conocimiento y todas esas virtudes. Entonces, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el problema es que nos enfocamos en el vaso de barro, porque el diablo viene todo el tiempo a señalar todas las imperfecciones que tiene el vaso de barro, ¿verdad? Y todo lo débil y lo quebradizo que es el vaso de barro y lo frágil que es el vaso de barro. Pero usted no se ocupe del vaso de barro, eso déjeselo al alfarero. Amén. Ocupémonos del tesoro que tenemos adentro. Amén. El tesoro que tenemos adentro vino de arriba, vino del Señor, vino de la eternidad. Y eso es lo que vino a hacer su morada en nosotros. Amén. Así es que aunque somos vasos de barro, miren el tesoro divino, sobrenatural que tenemos adentro. Miren, fuimos salvados por el unigénito Hijo de Dios o por el poder de una sangre que fue engendrada, digámoslo así, del Señor Jesucristo. Pero les cuento que el Espíritu Santo es del ámbito del Padre. Él no tiene principio ni final. Él es no engendrado, igual que el Padre. ¿Entendemos que eso es lo que vino a hacer su morada en nosotros? Por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso tenemos ese poder de Dios en nosotros. Amén. Aunque por fuera sigamos siendo un vaso de barro, pero el poder de Dios está en nosotros. Así es que no nos enfoquemos en el vaso de barro. Muy bien. Entonces vámonos a 2 Corintios, capítulo 5 nuevamente. Perdón, 6. Capítulo 6. Creo que. Déjenme ver. No. Ahorita, aquí fue donde me enredé al principio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, disculpen, pero dispensen. Ya me ubiqué, 1 Corintios 2. Hoy sí. 1 Corintios 2. Ya nunca les pude hacer el dibujo para tenerlo ahí presente, pero en lo que llegan a 1 Corintios 2 les vuelvo a leer Isaías 11, verso 2. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Esa es la obra o la naturaleza completa, digamos, del espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Ok, 1 Corintios 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Y ahí vemos el poder de Dios en operación de acuerdo al testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad? Y el poder de Dios opera de muchas y diversas maneras. Una vez, hace años, tuvimos el privilegio de estar creo que fue en Jalapa, en una iglesia de Jalapa. Nos invitaron a predicar y a enseñar sobre el Espíritu Santo y por supuesto oramos al final.
y oramos en términos generales y hubo un derramamiento del Espíritu maravilloso, gracias a Dios. Y estábamos como orando por la gente, mi esposa por allá y yo por acá. Y de repente solo sentí que me jalaban aquí. Y volteé a ver un niño de este tamaño. Y la mamá estaba detrás. Y el niño me jalaba y la mamá me dice, hermano, es que él quiere recibir el Espíritu Santo, pero no hay manera que lo reciba. Dice, pero él lo desea. Ahí no necesita uno mucha fe para creer que alguien así va a recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, me detuve, me volteé, le impuse manos. Miren, hubieran visto aquello. Fue como que voló por los aires y ¡pum! Estaba en el suelo. Y eran chorros de lenguas, pero una cosa increíble, increíble. Es a eso a lo que se está refiriendo Pablo. Amén. O orar por enfermos y ver al Señor hacer milagros maravillosos, ¿verdad? Ok, verso 5 dice, verso 4 dice, yo vine a ustedes con demostración de espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, nuestro edificio espiritual tiene que estar fundamentado en una experiencia, no en conceptos teóricos. Entonces por eso viene Pablo y dice, les voy a demostrar que Dios es Dios. Y lo que haya hecho, orando por la gente, ministrando el Espíritu Santo. Pero cuando nuestro edificio espiritual está cimentado sobre una experiencia, nadie nos puede botar el edificio. Nadie. Nunca. ¿Saben por qué? Porque si vienen a nosotros a decirnos, no, yo creo que no es para tanto, quién sabe, habrán llegado demasiado tarde, porque la experiencia llegó primero. Nosotros no estamos fundados en conceptos o leímos un manual y decidimos hacerle caso al manual y aquí estamos. No, Señor, todo empezó con una experiencia. Y luego a esa le siguió otra experiencia y a esa le siguió otra experiencia. Por eso estamos bien parados. Entonces, nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres. Las religiones de este mundo están fundadas en la sabiduría de los hombres. Amén. Por eso un día abrazan esta religión y al día siguiente oyen otra cosa y abrazan la otra cosa. Pues son puras teorías. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué dice eso ahí? O sea, si no hubieran crucificado al Señor de gloria, no hubiera habido tal cosa como salvación para los hombres. Entonces viene Pablo y dice, si los príncipes de este siglo hubieran tenido otro tipo de sabiduría, nunca lo hubieran crucificado. Por eso no tenían otro tipo de sabiduría, porque Jesús necesitaba ser crucificado para derramar su sangre y entonces darnos su sabiduría por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Sabiduría y aquí estábamos la semana pasada. Espíritu de Jehová, ¿verdad? Y dice en la lista de ahí de Isaías 11:1, después de decir Espíritu de Jehová, dice Espíritu de sabiduría. No es algo humano, es algo divino, es algo sobrenatural. Dice, la sabiduría que hablamos, esa sabiduría no se encuentra aquí abajo. Los hombres no la conocen, los hombres no la entienden. Es algo que viene de arriba, es algo que viene de este lugar que existe por encima de todo lo creado. Por eso es que hoy entendemos cosas que si alguien no tiene a Cristo en su corazón, no las va a entender. Amén. Ok, muy bien. Verso 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en mis traducciones hebreas que tengo del Nuevo Testamento usan la palabra ruach. En otras palabras, bien lo pudieron haber traducido, mas nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Por eso tenemos una sabiduría que viene de arriba. Y no solo la sabiduría, el temor de Jehová y el conocimiento y la inteligencia y todo lo que tenemos nos es dado de arriba por medio del Espíritu Santo que nos es dado. Amén, ¿lo ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto opere? Y miren, opera aunque no hagamos nada, pero podemos verlo en operación de una manera más completa. Porque eso es lo que Dios ha hecho morar en nosotros. Somos un templo de eso. Amén. Entonces, solo dejemos que opere en nosotros. ¿Cómo? Seamos un poquito más espirituales y vivamos un poco más conscientes de las cosas espirituales. Oremos en otras lenguas, adoremos al Señor en otras lenguas, sigamos estudiando la palabra de Dios y habituémonos a pensar más allá de lo natural, de lo humano, de lo temporal. Amén, amén. Y miren qué insensatos somos cuando viene alguien con sabiduría humana y empieza a buscar convencernos de otras cosas. Y cuando empezamos con la cosa de que, sí, pero aquí me están diciendo esto, pero en la iglesia me están diciendo esta otra cosa. Bueno, ¿a quién le va a hacer caso? Aquí no hablamos sabiduría humana acomodando lo que es de los hombres a los hombres. No es eso. Por eso los hombres no entienden lo que nosotros y en las iglesias cristianas se enseña de la palabra de Dios. Amén. Pero miremos hacia arriba, busquemos al Señor, busquemos de Él esta clase de sabiduría. Amén. Ya la semilla está en nosotros, el Espíritu está en nosotros. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? O sea, tenemos esto, dejémoslo operar. Tenemos esto y todo lo demás, dejémoslo operar. Amén. O sea, vivamos como lo que somos. Quiero decir, como lo que Cristo nos ha hecho ser al salvarnos y al llenarnos de su Espíritu Santo. Amén. Conduzcámonos como personas que tienen la divinidad morando adentro. Aunque por fuera seamos un vaso de barro débil, quebradizo, feo, lo que quieran. Amén. Pero tenemos un tesoro divino, eterno, sobrenatural, perfecto adentro. Lo que tenemos adentro no tiene principio, no tiene final. Me refiero al Espíritu Santo que nos vino de Dios el Padre. Amén. Y tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces vivamos como lo que somos. Cada vez que digamos soy cristiano, que se note. ¿Cómo? El nivel de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, el nivel de reverencia, de temor de Dios. Amén. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios. Punto y coma. Démosle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por lo que somos, por lo que tenemos, por tu pura gracia, por tu pura misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Pongámonos en pie y démosle a Dios toda la gloria, toda la gloria. Gracias, Padre. Padre, te bendecimos, te bendecimos. Levantemos la voz y démosle gloria a Dios, démosle gracias.
por lo que somos, por lo que tenemos, por Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro que sigas abriéndonos los ojos, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos lo que tú nos has concedido, para que sepamos quiénes somos, qué somos, por tu gracia y misericordia. Señor, oramos, Señor Dios, que tu Espíritu pueda estar operando con libertad, con poder, Señor, en nuestras vidas. Señor, dándonos sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor reverente de Dios. Señor, oramos que tu Espíritu Santo nos separe más y más de las cosas de la carne, de las cosas del mundo, de las cosas del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor Dios, que la influencia de tu Espíritu en nuestra vida se incremente, Señor. Bendito Dios, y haznos vivir vidas sobrenaturales, Padre, que te traigan gloria y honor, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a dejarnos guiar por tu Espíritu, Señor, dándote gracias por todo lo que estamos atesorando para la eternidad, pero dándote gracias también por los privilegios de los que gozamos aquí y ahora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque la presencia de tu Espíritu en nosotros es evidencia de que somos hijos de Dios, y aunque aún seamos imperfectos, la sangre de Jesucristo está sobre nosotros, en nosotros, y sigue operando en nuestra vida. Padre, gracias por la sangre preciosa de Cristo, que a pesar de nuestras imperfecciones nos hizo calificar como un templo para tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu, tu gloria pudieran venir y hacer su residencia permanente en nuestras vidas. Señor, gracias por tu amor. Gracias por el amor con el que nos amas, por la maravilla del plan que has trazado para nosotros. Ayúdanos a no quedarnos cortos. Ayúdanos a seguir, Señor, haciendo siempre progreso espiritual, conociéndote más, Señor Dios, pareciéndonos más a Cristo, Señor, y manifestando estas virtudes divinas sobrenaturales todos los días de nuestra vida, en todas las esferas, Señor. Señor, gracias, te amamos. Te amamos. Gracias por amarnos tú a nosotros primero, y gracias por lo que nos has hecho ser, habiéndonos tomado por hijos tuyos. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias.